Buenas tardes. Hoy miraremos el capítulo 6, oferta, demanda y políticas gubernamentales. Los economistas desempeñan dos papeles. Como científicos, desarrollan y prueban teorías para explicar el mundo que los rodea. Y como asesores de política, utilizan sus teorías para ayudar a transformar el mundo en un mejor lugar. Empecemos considerando aquellas políticas que buscan controlar directamente los precios. Por ejemplo, las leyes del control del alquiler establecen la tarifa de alquiler máxima que el arrendador puede cobrar a los arrendatarios. Por su parte, las leyes del salario mínimo determinan el salario más bajo que las empresas puedan pagar a sus trabajadores. Usualmente, los controles de precios entran en vigor cuando los diseñadores de políticas creen que el precio de mercado de un bien o servicio es injusto para los compradores o vendedores. Como se verá más adelante, estas políticas por su parte también generan desigualdades. Después de examinar los controles de precios, consideraremos el impacto de los impuestos. Los diseñadores de políticas utilizan los impuestos con el objeto de aumentar la recaudación para fines públicos e influir en los resultados de mercado. El primer control de precios que veremos sería el precio máximo, que es el precio más alto al que legalmente se puede vender un bien. ¿A quién beneficia un precio máximo? A los consumidores. Trate de no confundirse. Cuando diga precio máximo, tiene que estar siempre por abajo del precio de equilibrio. ¿Cuál es el precio de equilibrio? El precio de equilibrio es 3. Entonces, cualquier precio por abajo de 3, sin incluir el 3, es un precio máximo. Bien, el precio máximo, aquí dice, ¿verdad? El precio de equilibrio es mayor al precio máximo. O lo que es lo mismo, el precio máximo es menor al precio de equilibrio. Cuando el precio de mercado es igual al precio máximo, o sea que este se convierte en precio de mercado, se impone una restricción activa. ¿Qué es eso? No se deja accionar libremente a la ley de la oferta y la demanda. Recuerde usted que cuando se deja accionar libremente la ley de la oferta y la demanda, todo el mundo está feliz. Lo que usted quiere comprar, el productor se lo vende. Cuando un precio máximo es relevante, obligatorio, impone una restricción activa. ¿Qué es esa restricción activa? Que provoca una escasez. ¿Cómo usted puede saber que provoca escasez? Pues si usted se fija, mire, los oferentes, como el precio es muy bajo, es 2, solo quieren que vender 75 helados. Y nosotros los que compramos, como el precio es bajo, queremos comprar 125. Entonces, ¿qué va a pasar? La cantidad demandada es 125 menos la cantidad ofrecida, que es 75, va a haber una escasez de 50 helados. Quiere decir que si estuviéramos en una fila esperando que nos vendan los helados, 50 personas se van a quedar sin helado. Bueno, cuando esto ocurre, cuando un precio máximo que es relevante y que produce escasez, provoca escasez, se recurre al sesgo del vendedor, que es un mecanismo de racionamiento. Mire, puede suceder lo que yo les decía antes, largas filas. Que somos 125 haciendo fila para comprar helado, pero solo hay 75 helados a la venta. Quiere decir que del 76 en adelante hicieron fila de puro gusto, porque no van a obtener helado. Ajá, pero cuando se recurre al sesgo del vendedor es peor, porque él se lo va a vender a quienes, a los amigos, a los familiares, a los de su equipo deportivo, yo no sé si son, ¿cómo se dice? Si es Motagua, pues se lo va a vender a los motahuenses, si es olimpista, a los olimpistas, si es católico, a los católicos, si es evangélico, a los evangélicos, o a quienes estén dispuestos a darle una cantidad de dinero adicional por debajo de la mesa, generándose el mercado negro, que es ilegal. Ejemplos de alquileres. Los alquileres son un ejemplo de precio máximo. Pero en ese caso los dueños de casa se ven desincentivados a invertir en ellas
porque, claro, están recibiendo el precio que no están interesados, entonces no les dan mantenimiento a las casas o a veces prefieren tenerlas, ¿cómo? Prefieren tenerlas desocupadas, bien, desocupadas. Entonces, recuerde, precio máximo beneficia al consumidor, el precio máximo tiene que ser menor al precio de equilibrio, el precio máximo provoca escasez. ¿Por qué provoca escasez? Porque la cantidad demandada es mayor a la cantidad ofrecida y se recurre al sesgo del vendedor. Miremos el otro control de precios, que es el precio mínimo. ¿Qué sucede con el precio mínimo? Con el precio mínimo, para que sea relevante, tiene escuche usted, tiene que estar por arriba del precio de equilibrio, ¿verdad? Si no está por arriba del precio de equilibrio, no es obligatorio ni relevante, ¿va? Ni relevante. Entonces, un precio mínimo tiene que beneficiar a los productores. El precio mínimo tiene que estar por arriba, mire, por arriba del precio de equilibrio. El precio de equilibrio está abajo, mire, el precio de equilibrio está abajo, ¿bien? Cuando el precio de mercado es igual, o sea que este precio mínimo es igual al precio de mercado, se impone una restricción activa. Esa restricción activa es que no se deja accionar a la oferta y la demanda libremente. Bien. Cuando el precio mínimo es relevante u obligatorio, impone una restricción activa y provoca ¿qué? Mire, provoca excedente. ¿Por qué provoca excedente? Porque mire, la cantidad ofertada, que usted lo mira aquí en la curva de oferta, es mayor a la cantidad demandada, que usted lo mira acá en la curva de demanda. Entonces usted viene y puede perfectamente calcular, ¿verdad? Calcular el excedente. ¿Cómo va a calcular el excedente? Pues usted lo va a calcular restando la cantidad ofertada menos la cantidad demandada. ¿Y cómo lo calcula? Pues lo calcula de la siguiente manera. Viene usted y resta a la cantidad ofertada, que son 120, menos la cantidad demandada, que son 80. 80. ¿Eso va a dar un excedente de cuánto? Va a dar un excedente de 40. Quiere decir que los oferentes se van a quedar con 40 productos. Pero va a depender esto de qué? Del sesgo del comprador. Entonces, vamos a suponer que seamos 12 las personas que vendemos. Y hay 120 helados que vender. Suponga que cada uno vamos a vender 60. Ok. O alguno se queda con los 40 sin vender, o se queda solo con 20, o se queda con 50. ¿De qué va a depender esto? Del sesgo del comprador, porque viene, digamos, en mi caso, yo me movería a decirle a mi familia que me compre a mí, a convencer a mi familia, ¿va? A mis amigos, ¿verdad? A los de mi iglesia, a los de mi partido, ¿verdad? Que me compren a mí para yo no quedarme con ese producto. Un ejemplo de precio mínimo es el salario mínimo. Pero el resultado de un salario mínimo es desempleo, ¿verdad? Desempleo. Entonces, recapitulando, el precio mínimo para que sea relevante, ¿verdad? U obligatorio, tiene que estar por arriba del precio de equilibrio. Entonces, quiere decir que el precio mínimo tiene que ser mayor al precio de equilibrio. ¿Ok? Precio de equilibrio. El número 2, cuando un precio mínimo es relevante y que está por arriba del precio de equilibrio, provoca un excedente. En ese excedente, la cantidad ofertada es mayor a la cantidad demandada, ¿verdad? Y por eso provoca ¿qué? Provoca una escasez, un excedente, ¿verdad? Provoca un excedente.
provoca un excedente. Y se recurre al sesgo del comprador, ¿verdad? Viene uno de vendedor y anda convenciendo a la familia, a los amigos, a toda la gente para que le compren a uno. Evaluación de los controles de precios. Los precios son el resultado de millones de decisiones de empresas y consumidores que constituyen la base de la curva de la oferta y la demanda. Los precios desempeñan la función crucial de equilibrar la oferta y la demanda y, por tanto, de coordinar la actividad económica. ¿Okay? Es importante los precios, su función, ¿verdad? Los controles de precios están encaminados, mire, ¿a quién? En ayudar a los pobres. Por ejemplo, las leyes sobre el control del alquiler tratan de que la vivienda sea más asequible, o sea, que pueda optar la gente, ¿verdad?, a poder alquilar una casa. Y las leyes del salario mínimo tratan de ayudar a las personas a escapar de la pobreza, a tener un mejor sueldo, ¿verdad?, una mejor calidad de vida. A pesar de esto, los controles de precios perjudican a aquellos a quienes tratan de ayudar. Como por ejemplo, en el precio máximo, usted se fijó que no todos los consumidores podían obtener el producto. Y cuando vimos el precio mínimo, no todos los productores podían vender su producto. Bien. El control de alquiler mantiene bajas las rentas, pero también disuade a los propietarios de dar mantenimiento a sus edificios y dificulta encontrar vivienda. Las leyes sobre el salario mínimo posiblemente aumenten el salario de algunos trabajadores, pero también causan que otros estén desempleados. ¿Okay? Ayudar a los necesitados se puede lograr a través de medios diferentes al control de precios. Por ejemplo, los gobiernos pueden hacer más asequible la vivienda si pagan una fracción del alquiler de las familias pobres, si los gobiernos hicieran eso. A diferencia del control del alquiler, dichos subsidios no reducen la cantidad de vivienda ofrecida y por lo tanto tampoco crea escasez. Siempre que hay un subsidio a la vivienda, pues no se crea escasez. Entonces no hay necesidad de los controles de precios. En el caso no habría necesidad de un precio mínimo. Del mismo modo, los subsidios al salario, un precio máximo. Del mismo modo, los subsidios al salario mejoran el nivel de vida de los trabajadores pobres sin desincentivar a las empresas a contratarlos. Un ejemplo de subsidio al salario es el crédito fiscal por ingresos percibidos, un programa del gobierno de Estados Unidos que complementa el ingreso de los trabajadores con salarios bajos. Aunque estas políticas alternativas frecuentemente son mejores que los controles de precios, no son perfectas. A los impuestos, ¿qué hacen? Hacen que le cueste dinero al gobierno y por consiguiente requiere impuestos más altos. Más altos, ¿bien? ¿Cómo afectan los impuestos sobre los vendedores a los resultados del mercado? Aquí. Consideraremos un impuesto aplicado a los vendedores de un bien. O sea que, mire, hay dos fuerzas de mercado. Una de ellas es la demanda y la otra es la oferta. Cuando, en este caso que vamos a ver, cuando los ofertantes, vendedores, productores, se quejan de que los compradores se quejan, entonces viene el gobierno y considera un impuesto aplicado a los vendedores de un bien, ¿verdad? Porque los compradores están pensando que es muy alto el precio que se está recibiendo. Entonces viene el gobierno, aplica el impuesto a los vendedores. Entonces, suponga que el gobierno local aprueba una ley que obliga a los vendedores, oiga bien, vendedores de helado a entregar 50 centavos al gobierno por cada vaso de helado que venden. Entonces, el gobierno está obligando a los vendedores a pagar los 50 centavos de impuesto. ¿Y por qué lo está obligando? Porque los consumidores se están quejando que el precio es muy alto, ¿verdad? Entonces, ¿cómo afecta esta ley a los vendedores y compradores de helado?
Para responder esta pregunta, seguiremos los 3 pasos para analizar la oferta y la demanda, los pasos que habíamos visto. Número 1, miramos si esta política afecta a la curva de oferta o a la curva de demanda. Número 2, decidir en qué sentido se desplazará la curva que fue afectada. Y número 3, examinar cómo el desplazamiento afecta al precio y a la cantidad de equilibrio. En este caso, como el impuesto es a los vendedores, número 1, va a afectar a la curva de oferta. Y como es un impuesto y los impuestos que hacen reducen la actividad económica, la curva de oferta se va a trasladar hacia arriba o hacia la izquierda, ¿bien? Y número 2, ¿qué va a pasar en el equilibrio? Miremos. Entonces, si usted se fija en esta gráfica, interesante, ¿verdad? Esta gráfica, usted va a ver lo siguiente. Número 1, el impuesto sobre los vendedores, mire, cuando se graba a los vendedores con un impuesto de 50 centavos, la curva, 50 como es a los vendedores, es la curva de oferta la que se graba, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar? La curva de oferta se va a ¿qué? Se va a trasladar hacia la izquierda o hacia arriba, que es lo mismo, ¿verdad? Izquierda, arriba es lo mismo, ¿bien? Entonces, usted se fija que la curva de oferta se desplaza para arriba o hacia la izquierda. Dice, un impuesto sobre los vendedores desplaza la curva de oferta hacia arriba en el monto del impuesto. O sea que de aquí a aquí son 50 centavos. De aquí a acá son 50 centavos. De aquí a acá son 50 centavos. Entonces, toda esa diagonal mide 50 centavos, que es el impuesto. Bien, miremos qué pasa. Número 1, se desplazó la curva de oferta. Número 2, ¿en qué sentido? En el sentido contrario, a la izquierda, porque disminuyó la oferta. Número 3, vea qué pasa en el nuevo, este sería el nuevo equilibrio. Este es el equilibrio 2, o sea, este equilibrio con impuesto. Miren, este era el equilibrio 1, que era equilibrio sin impuestos. ¿Qué pasa ahora? Miren, número 2, la cantidad se reduce. Número 3, mire, el precio aumenta. Pero aquí hay algo bien interesante. A ver, ¿quién paga el impuesto? Supuestamente el gobierno quería, ¿qué quería el gobierno? El gobierno quería que el impuesto lo pagara, ¿quién? Lo pagaran los vendedores. Y, si usted se fija, no fue así. No fueron los vendedores los que pagaron el impuesto. ¿Quiénes van a pagar el impuesto? Lo van a pagar ambos. Lo van a pagar ambos. Mire, ve. Voy a borrar algo de acá para que usted pueda ver. Bien, ya habiendo borrado esto, fíjese en esto que le voy a enseñar acá. Mire, cuando se va para aquí la curva, en este nuevo equilibrio, mire que esto de aquí a acá es el impuesto. O sea, de este punto, del equilibrio 2 a este punto, son los 50 centavos de impuesto. Mire, aquí está, en este corchete, mire, 50 centavos de impuesto. Mire, ¿qué es lo que va a pasar? Aquí en la curva de oferta abajo, usted va a ver que es el precio que van a recibir los vendedores. ¿Cuánto van a recibir los vendedores? 2.80. ¿Cuánto van a pagar en el equilibrio los consumidores o compradores? 3.30. De 2.80 a 3.30 hay un impuesto de 50 centavos. Recuerde que el precio de equilibrio antes era 3. ¿Qué va a pasar? Mire, ahora los compradores pagan 30 centavos más. Y los vendedores reciben 20 centavos menos, porque solo reciben 2.80. ¿Qué es lo que pasa aquí? Aun cuando el impuesto se aplica a los vendedores, compradores y vendedores comparten la carga fiscal. Ambos van a pagar.
¿verdad? Para resumir, este análisis da lugar a dos conclusiones. Número uno, los impuestos desincentivan la actividad de mercado. Mire, ¿por qué desincentiva la actividad de mercado? Porque mire, ahora se vende menos, ¿verdad? Se vende menos. La cantidad vendida del bien es menor ahora en el nuevo equilibrio. En el equilibrio sin impuestos se vendían 100 y en el nuevo equilibrio con impuestos se venden 90. Número dos, tanto compradores como vendedores comparten la carga del impuesto. En el nuevo equilibrio, los compradores pagan más por el bien y los vendedores reciben menos. Entonces usted puede ver que ahí el comprador paga 30 centavos más, el vendedor recibe 20 centavos menos. Entonces se divide los 50 centavos de impuesto. Aquí lo único que va a pasar es que el vendedor va a recibir los 3.30 que va a pagar el comprador, pero de esos 3.30 tiene que darle 50 centavos al gobierno. Y si usted a 3.30 le quita 50 centavos, ¿le va a quedar cuánto? Le va a quedar los 2.80 con los que él tiene que quedarse. O lo que es lo mismo, si usted esos 2.80 le suma 50 centavos, le da 3.30, que son los que van a pagar los compradores, pero en realidad usted solo va, si usted fuera el vendedor, solo se va a quedar con 2.80 porque tiene que darle, ¿cuánto? 50 centavos al gobierno. Ahora miremos cómo afectan los impuestos sobre los compradores a los resultados del mercado. Bien, consideraremos un impuesto aplicado a los compradores de un bien. ¿Por qué se lo van a aplicar a los compradores? Porque vinieron ¿cómo se llama? Los productores y se quejaron de que estaban recibiendo muy poco dinero por su producto. Entonces vino el gobierno para quedar bien con los productores, le impuso el impuesto a los compradores. Bien. Entonces, suponga que el gobierno local aprueba una ley que obliga a los compradores de helado a entregar 50 centavos al gobierno por cada vaso que compran. Oiga bien, ¿quién va a entregar al gobierno? Los compradores. ¿Cómo afecta esta ley a los vendedores y a los compradores de helados? Entonces vamos a aplicar que los 3 pasos para analizar la oferta y la demanda. Uno, como el impuesto es a los compradores, vamos a decidir si la ley de la curva de oferta afecta a la curva de oferta o la curva de demanda. Como es a los compradores, ¿a quién va a afectar? A los compradores, ¿bien? Número 2, ¿qué va a pasar en el número 2? Pues en el número 2, decidir en qué sentido se desplaza la curva. Oiga, pero eso es un impuesto. ¿Para dónde se va a desplazar la curva? Y número 3, examinar si el desplazamiento afecta el precio y la cantidad de equilibrio. Veamos qué sucede. Entonces viene el gobierno y le aplica el impuesto a los compradores. ¿Bien? Entonces, como le aplica el impuesto a los compradores, ¿quién se va a ver afectado? Es la curva de demanda. ¿Qué le va a pasar a la curva de demanda? Mire, se desplaza hacia abajo o hacia la izquierda. Bien, porque el impuesto es a los compradores. Afecta la curva de demanda. Número 2, se desplaza hacia la izquierda. Número 3, ¿qué pasa en el nuevo equilibrio? En el equilibrio con impuestos. Mire qué sucede. Disminuye la cantidad y siempre, ¿qué pasa? Aumenta el precio. Pero aquí ya es muy parecido al anterior. Mire, el precio que van a recibir los vendedores, ¿cuánto es? Perdón, es 2.80. 2.80, ¿va? Y los precios que van a pagar los compradores es 3.30. Bien, ellos van a pagar 3.30 y los vendedores solo van a recibir 2.80. ¿Por qué? Porque los compradores le van a tener que entregar al gobierno los 50 centavos. Los 2.80 que recibe el vendedor, le suma usted los 50 centavos de impuesto y usted va a ver que el comprador va a tener que comprarlo a 3.30. Pero, ¿qué sucede? En el equilibrio anterior sin impuesto, el comprador lo compraba a 3 dólares y ahora tiene que pagar 3.30, o sea, 30 centavos más. O sea que de ese impuesto que el gobierno decía que lo iba a pagar todo el comprador, solo va a pagar 30 centavos.
y va a tener que pagar el vendedor 20 centavos, porque antes recibía 3 y ahora solo recibe 2.80. Para resumir, este análisis da lugar a dos conclusiones. Bien, los impuestos desincentivan la actividad del mercado. ¿Cómo lo ve usted que las desincentivan? Bien, cuando se aplica un impuesto a un bien, la cantidad comprada del bien es menor en el nuevo equilibrio. Antes compraban 100 y ahora compran ¿cuánto? Ahora solo compran 90, ¿bien? Antes compraban 100, ahora solo compran 90. Número 2. Tanto los compradores como los vendedores comparten la carga del impuesto. Claro, los vendedores van a pagar 20 centavos y los compradores 30 centavos. Los compradores pagan más por el bien y los vendedores reciben menos por el bien. Menos por el bien. Esto es lo más importante, mire. Si usted se fijó, en el primer ejemplo, el impuesto se lo cargaban todo al vendedor, pero no lo pagó todo el vendedor. En el segundo ejemplo, se lo cargaban todo al comprador, pero no lo pagó todo el comprador, porque quizá las personas que hicieron eso no sabían algo de principios de economía, no sabían de economía, ¿va? No sabían que al aplicar un impuesto, ¿de qué dependía? ¿Quién iba a pagar más impuestos? ¿Quién iba a pagar menos impuestos? Veamos, aquí está un término muy importante. ¿Cuál es el término importante? Miren, elasticidad. Elasticidad. ¿Qué significa la elasticidad? La elasticidad e incidencia de fiscal. Cuando se grava un bien, tanto compradores como vendedores del bien comparten la carga del impuesto. Pero, ¿cómo se divide exactamente la carga fiscal o la carga del impuesto? Difícilmente se compartirá equitativamente. Hay un caso en que se reparte equitativamente, pero no lo vamos a ver en principios de economía. Es cuando la elasticidad precio de la demanda es igual a la elasticidad precio de la oferta, pero eso no lo vamos a ver ahorita en principios. Tampoco vamos a ver cuando todo el impuesto lo paga el vendedor o todo el impuesto lo paga el comprador, cuando es perfectamente inelástica, ¿verdad? Entonces, las siguientes figuras muestran la curva de demanda inicial, la curva de oferta inicial, el impuesto que abre una brecha entre la cantidad pagada por los compradores y la cantidad recibida por los vendedores. En ninguna de las dos figuras se traza la nueva curva, lo que hicimos anteriormente cuando se movió la curva de oferta y la curva de demanda. Como hemos visto, lo anterior es irrelevante para la incidencia fiscal, ¿no? Es irrelevante estar trazando curvas porque no depende de mover curvas, sino que depende de qué. Depende de esto, mire, de la elasticidad. Depende de la elasticidad, ¿bien? Ok. Veamos algo más. Dice, aquí vamos a verla. Vamos a verlo acá. Bien. Mire, elasticidad e incidencia fiscal. En este ejemplo, usted va a lograr ver que la oferta, en este caso, es elástica y la demanda es inelástica. Esto es muy importante para saber quién va a pagar más impuesto. Esto es lo más importante. Mire, la curva de la oferta es elástica y la curva de demanda es inelástica. En este caso, el precio que reciben los vendedores se reduce ligeramente, mientras que el precio que pagan los compradores aumenta considerablemente. Así, los compradores soportan la mayor parte de la carga del impuesto. ¿Y por qué los compradores soportan la mayor carga del impuesto? Le explico acá. Se debe a esto, miren. Porque ¿quién va a pagar más impuestos? La parte que es menos elástica o inelástica es quien paga más impuestos. Entonces, por eso no es relevante estar haciendo movimientos de curvas de oferta o de demanda, ¿verdad? Sino que solo hay que fijarse si la oferta es elástica o inelástica o cuál de las dos es menos elástica, ¿verdad? Y de eso depende. Mire aquí dice, número 1, cuando la oferta es más elástica que la demanda, 2,
el impacto del impuesto es más fuerte para los consumidores. Bien, cuando la oferta es elástica, más elástica. Bien, entonces, y 3, que para los vendedores. O sea que el impacto es más fuerte para los consumidores que para los vendedores. Si usted se fija, esta llave, que es el total del impuesto que se va a pagar por ese bien, ¿quién va a pagar más? Si usted viene de aquí a acá, o ve esta llave es más grande que esta llave roja. Y aquí, si usted se fija, aquí es el precio que van a recibir los vendedores. Y aquí, este es el precio que van a pagar los compradores. Entonces, si usted se fija, los compradores pagan más impuestos que los vendedores. ¿Y a qué se debió esto? Se debió a que la demanda es inelástica. Por eso los compradores pagan más impuestos, ¿verdad? Que los vendedores. Los vendedores pagan, miren, poco impuesto, los compradores pagan bastante impuesto. Miremos otro caso. Ahora, fíjese usted, ¿qué pasa? Sucede lo siguiente. La oferta es elástica. Inelástica, perdón, miren. La oferta es inelástica y la demanda es elástica. Como ya le expliqué, la parte inelástica paga más impuestos. Entonces la carga va sobre la parte inelástica. En este caso va a ir sobre la oferta. Dice, la curva de la oferta es inelástica y la curva de la demanda es elástica. En este caso, el precio que reciben los vendedores, mire, se reduce de forma significativa. ¿Por qué? Porque la oferta es inelástica. Mientras que el precio que pagan los compradores aumenta, ¿qué? Ligeramente. ¿Por qué? Porque la demanda es elástica. Lo contrario, en la anterior, mire, ¿qué pasaba acá? Mire, en este caso el precio que reciben los vendedores se reduce ligeramente. ¿Por qué? Porque la oferta era elástica. Y dice que el precio que pagan los compradores aumenta como considerablemente. ¿Por qué? Porque la demanda era inelástica. Sigamos con este entonces. Número 1, cuando la demanda es más elástica que la oferta. Número 2, acá, el impacto del impuesto es más fuerte sobre los vendedores. Número 3, que sobre los compradores. Miren, esta llave negra es el total del impuesto. Entonces, si usted se va acá, arriba, este va a ser el precio que pagan los compradores. Y si se viene hasta abajo, este sería el precio que reciben los vendedores. ¿Quién paga más impuestos? Mire esta llave azul. Estos serían los vendedores. Y esta llave roja sería el impuesto que pagaran los compradores. ¿Por qué pagan más los vendedores? Porque su oferta es inelástica. Entonces, la clave es esta, ¿verdad? ¿Quién va a pagar más impuestos? Va a depender de si la oferta es elástica, inelástica, perfecta, inelástica, perfectamente elástica, ¿verdad? O lo mismo con la demanda. O lo mismo que la demanda, ¿verdad? Entonces, tiene que tener claro que paga más la parte inelástica o menos elástica. O menos elástica. Por último, mire, esto es muy importante. La elasticidad e incidencia fiscal. Las dos figuras anteriores enseñan una lección general sobre cómo se divide la carga que genera un impuesto. La carga de un impuesto tiene mayor peso, mire, tiene mayor peso en el lado del mercado que es menos elástico o inelástico. Porque esto es cierto. En esencia, la elasticidad mide la propensión de los compradores o vendedores a abandonar un mercado cuando las condiciones dejan de ser favorables. Dice, una pequeña elasticidad, o sea que es menos elástico o inelástico, en la demanda significa que los compradores no tienen buenas alternativas para sustituir el consumo de ese bien en particular, entonces no pueden abandonar el mercado, entonces por eso soportan la mayor carga del impuesto. Una pequeña elasticidad de la oferta, o sea que la oferta es
menos elástica o inelástica, significa que los vendedores no tienen buenas alternativas para producir este bien en particular. Entonces, no pueden abandonar el mercado, tienen que producir ese bien. Entonces, ¿qué pasa? Pagan más impuestos. Cuando se grava el bien con un impuesto, el lado del mercado, mire, con alternativas menos buenas, está menos dispuesto a abandonar el mercado. Y por tanto, ¿qué pasa? Soporta la mayor carga del impuesto. La incidencia fiscal no depende de sobre quién se establezca el impuesto. No importa que el gobierno diga, va a ser sobre los compradores o sobre los vendedores. Eso no es importante. Ni siquiera de que el impuesto recaudado sea un porcentaje dado al precio. ¿Verdad? Que le van a subir el precio tanto. No. O que la cantidad fija por unidad de producción. Tampoco. Sino que depende de qué? De la elasticidad precio de la oferta o de la elasticidad precio de la demanda. Bien. Espero sus preguntas, ¿verdad? Si tienen dudas sobre el tema.